A ver. Ahí está. A ver, entonces continuamos la conferencia sobre el derecho a la dignidad. No sé si puedan decirme con un dedo así, si me están viendo en el, o me pueden mandar me puede alguien anunciar si se está viendo en el Face. Bueno, continuamos con la conferencia sobre la dignidad, el derecho a la dignidad, y hemos visto lo que dice la doctrina, y ahora vamos a continuar. A ver, déjame ver. Aquí sí quiero. Bueno, vamos a continuar. Y entonces tenemos que la dignidad, pues, es un derecho que, que tiene que ver con la no instrumentalización, que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a tener mucha importancia porque se había tratado a las personas de una manera inhumana e instrumentalizándose, y que decíamos, no se puede definir lo que es la dignidad, sino caracterizar solamente, porque explicábamos que son de los principios que si se definen, se restringen, y esto se aclara mucho con la idea de, en latín, el principio de latín que dice omnis definitio injure peliculosa est, esto es, en derecho toda definición es peligrosa. Bueno, decíamos entonces que la dignidad tiene que ver con la fuente del derecho, tiene que ver con la base de los derechos humanos, con una categoría que decíamos que todo ser humano es una persona, y esto lo es porque tiene dignidad, y tiene dignidad porque razona, ¿sí? Y decíamos que esto era muy importante porque cuando fue el debate entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en 1550 en Valladolid, sobre si las personas del Nuevo Mundo, los indios, eran personas o no, eran una categoría menor, como se sostenía Sepúlveda, y Bartolomé de las Casas dijo, no, todos son hijos de Dios, todos los hombres son personas, son hermanos de los demás, y además dijo, razonan, dice, y son personas porque razonan, dice, y además son tolerantes, y esta es la máxima de la expresión de la inteligencia de las personas. En ese contexto decíamos que entonces tiene que ver con una característica de las personas para que no se instrumentalice a la persona humana, y que es un derecho inherente del ser humano, es irreemplazable, y es la no discriminación o la igualdad. Y bueno, ahora, ¿cómo se prevé esto en instrumentos internacionales? Esto se prevé de la siguiente manera. Es que no logro aquí, pues no sé qué pasa. Bueno, ¿cómo se prevé esto en las normas, en los instrumentos internacionales, en la Constitución? La Constitución de México prevé que en la discriminación se dice que todo acto que haya un trato diferenciado a las personas, que tenga por objeto atentar contra las personas, es
y éstas se encuentran en las circunstancias de igualdad, esto es discriminación. Y también es una limitación para los pueblos indígenas, en donde se prevé que la legislación interna de los sistemas normativos de regulación de los pueblos y sus sistemas de solución de conflictos internos deberán estar sujetos a que se respete la dignidad de las personas, de los indígenas. Y también en la Constitución, en el artículo 3 de la Constitución, se prevé que la educación deberá de fomentarse no solamente el amor a la patria, sino el aprecio a la dignidad de las personas, ¿sí? También se prevé en el artículo 4 constitucional el derecho a una vivienda digna, ¿sí? Y también se prevé que se deberá de proteger a los niños, a los niños se deberá de proteger con dignidad. Y se prevé también el artículo 25 de la Constitución que la autoridad económica del Estado deberá de fomentar el pleno ejercicio de la dignidad de las personas. Ahí tenemos entonces claramente cómo se está previendo el derecho a la dignidad en la Constitución mexicana. Pero hay muchos otros instrumentos internacionales que lo prevén. Por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas prevé que se confirma la fe en la dignidad de las personas. La Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma, ¿sí? Prevé también que deberá de protegerse contra los ultrajes a la dignidad de las personas. La Declaración misma de Naciones Unidas, la Declaración Universal, dice que todos los hombres nacen iguales, nacen libres e iguales en dignidad, ¿sí? Esto parece simple, pero demuestra que no debe haber esclavitud ni un trato diferenciado hacia los demás, porque todos son iguales y que deben ser tratados como personas, ¿no? También se establece en el derecho humanitario, que es aquel derecho que se usa para protección por humanidad de las personas, por ejemplo en la guerra, que deben de ser protegidos de mismo en estados de guerra de las personas, ¿no? Con dignidad, ¿sí? Y que será sancionado de todo ultraje a la dignidad. En la Convención para la Abolición de la Esclavitud se dice que se tiene fe en la dignidad. En la Convención contra la Discriminación Racial dice que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad. Ahí tenemos una vez más el reconocimiento de la dignidad. En otros instrumentos también, pero voy a hacer referencia a unos que no son muy conocidos, como la Declaración Universal sobre el Genoma Humano. Se prevé que debe de reconocerse la dignidad. Aquí vamos a ver más adelante cómo la jurisprudencia de tribunales internacionales, como extranjeros constitucionales, prevén para proteger a la especie humana los alcances de este concepto de lo que es la persona humana a partir de la dignidad. También en la Convención sobre la Tortura, el niño, los migrantes y la mujer, los grupos vulnerables, ¿no?, que estamos haciendo referencia. A ver, 93, 94 y varios otros instrumentos regionales, ¿no? Por ejemplo, a nivel universal solamente me faltó mencionar la Convención contra la Delincuencia Organizada. Se prevé que la repatriación, en el caso de que sean objeto de tráfico ilícito, deberá hacerse con dignidad de las personas. Y aquí la Declaración Universal sobre Información Genética Humana
dice que y de la Universal de Bioética, debe tratarse a las personas con dignidad. En el ámbito regional hay varios otros instrumentos más, y para no aburrirnos en todo esto, simplemente vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces vemos que los instrumentos internacionales prevén la dignidad de la siguiente manera, con los siguientes 4 grupos. Como un principio, prevén a la dignidad, como un calificativo de violación de derechos humanos, segundo, como vinculado con otros derechos, y cuarto, de protección a los grupos vulnerables. Entonces decíamos que como un principio se prevé, en el caso, decíamos, de la Carta de las Naciones Unidas, que se tiene fe en la dignidad, y que también se prevé que es inherente a las personas, ¿sí? Y que corresponde la base de la igualdad y de la libertad, ¿sí? Y que la dignidad es una característica para no reducir las características genéticas de las personas en el bioética, ¿sí? Para poder proteger hasta donde, por ejemplo, se protege a las partes del cuerpo o la vida humana, ¿sí? De qué manera, pues el concepto, vamos a regresar más adelante, desde el punto de vista de instrumentos internacionales, se prevé que es un concepto que permite proteger a la persona humana a través de la bioética. Y se ha considerado que se afecta como un calificativo de violación, es el segundo grupo, en los instrumentos internacionales de la dignidad. Se considera que se viola la dignidad, que cuando se viola la dignidad, se está llevando a cabo crímenes de guerra, ¿sí? Con otros elementos, pero que al cometerse crímenes de guerra, se está violando la dignidad. Y también significa que se está llevando a cabo un trato inhumano y humillante. El caso que cuando se lleva a cabo estas conductas, se afecta la dignidad. Y las prácticas de apartheid es una manera de violar la dignidad de las personas. Y por otra parte, ¿qué derechos están vinculados? Ya en el tercer grupo de los instrumentos internacionales de lo que es la dignidad, está vinculado con el derecho a la educación, a la propiedad. Esto es que cuando alguien no protege la propiedad de las personas, está afectando su propiedad. O que la educación, por ejemplo, decíamos, porque la educación debe dirigirse hacia el pleno desarrollo de la dignidad de las personas. O el trabajo, que debe de ser honrado, y que los trabajos forzosos violan la dignidad. O la discriminación racial, pues es desconocer la dignidad de las personas por un trato desigual, por aspectos raciales. Y es un tipo también de tortura, ¿sí? Cuando se comete la tortura, se viola la dignidad de las personas. Y luego vemos que también se lleva a cabo, en el caso no solamente de tortura, de discriminación, sino también de desaparición de persona, y que la afectación de información genética es violación de la dignidad de las personas. Ahora, con respecto a los grupos vulnerables, tenemos que debe de protegerse a la mujer, al trabajador migrante, a sus familiares, al niño y al genoma humano, ¿sí? Son aspectos que se ha establecido en estos grupos vulnerables, una protección especial para que tanto el genoma humano, el niño, la mujer, los migrantes,
en los instrumentos internacionales para proteger a la persona humana en su dignidad. Ahora, vamos a ver la segunda parte de la exposición, que tiene que ver con cómo se protege la dignidad. Y por ahí nos referiremos entonces a cómo estos instrumentos internacionales, estas normas, son aplicadas tanto por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al aplicar la norma, los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales constitucionales de otros países e internacionales, ¿sí? Vamos entonces a referirnos a ello. Ya hemos visto en la primera parte que la dignidad es una fuente de todos los derechos humanos, es la esencia de lo humano, ¿sí? Es un principio, y que cuando se viola la dignidad son violaciones graves como crímenes de guerra, atentados al pudor, discriminación, tratos inhumanos, desaparición forzada, prostitución. Cuando se llevan a cabo estas conductas, se viola la dignidad de las personas, ¿sí? También de los grupos vulnerables que hemos hecho referencia: niños, mujeres, internos, trabajadores, migrantes. En la bioética es el elemento fundamental, la dignidad, para el inicio o fin de la vida, para determinar que cuando haya esclavitud doméstica, esto es, cuando se lleva a cabo estas conductas, se determina la dignidad en base al principio o al fin de la vida, o cuando se lleva a cabo esta conducta, también hay lo que decíamos, una esclavitud doméstica, o violaciones desproporcionadas y tratos inhumanos. Así vemos, por otra parte, que los tribunales constitucionales han dicho, por ejemplo, en bioética, para ello ha servido mucho la dignidad, el contenido les ha servido para el respeto del cuerpo humano, ¿sí? Para que la prostitución no esté sujeto a comercio el cuerpo humano, la protección del patrimonio genético. Para eso sirve, para determinar los alcances del patrimonio genético con el concepto de dignidad, la asistencia médica para la procreación, esto es, se justifica la asistencia según la jurisprudencia de tribunales internacionales, de tribunales constitucionales, el diagnóstico prenatal y el fin e inicio de la vida, como habíamos dicho. Y la Corte Europea de Derechos Humanos para determinar lo que es las prácticas sexuales, cuando estas prácticas atentan a la dignidad, y de alguna manera también permitió rechazar el concepto del derecho a morir, diciendo que ese derecho no existe, no hay norma jurídica que lo prevea. Eso lo dice la Corte Europea de Derechos Humanos. Sirvió la dignidad para rechazar el derecho a morir, el respeto a la dignidad, para rechazar lo que ellos llaman el derecho a morir, sus defensores. Y vemos también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ha utilizado para proteger grupos vulnerables, de mujeres, niños, menores, reclusos, sus familiares, revisiones indignas que se hacían en los centros de reclusión para rechazarlos, en los centros de reclusión, para rechazar la instrumentalización de la persona humana, por ejemplo, decíamos, en el trabajo forzoso o en
caso de la prostitución, ¿sí? Es una instrumentalización de las personas, de tal manera que los ponen como en el comercio. También se ha considerado la violación a la dignidad cuando las revisiones corporales que hacían por ejemplo, en los centros de reclusión o en el aeropuerto, también los hacían, sirvió e intromisiones a la intimidad, ¿sí? Injerencias a la intimidad y a la vida privada, ha permitido determinar los alcances de estos conceptos. Y también vemos que en el caso de las reclusas, en donde se les forzaba para tener relaciones sexuales, copular, relaciones sexuales o de manera obligada, y negarles, decía, la plenitud de su calidad humana, así dice la recomendación. Y también el caso de una recomendación que hubo para que a una menor de edad, mujer, la coaccionaron psicológicamente para que no abortara el producto de la concepción que así había sido objeto de una violación, y en este caso se consideró que había abuso también y maltrato de menores, maltrato de menores, y también la recomendación se consideró que en el caso del conflicto en Chiapas hubo la petición del presidente de la República que mediara el presidente de la Comisión de Derechos Humanos entre el ejército zapatista y pues se había levantado y declarado la guerra al Estado mexicano, y entonces mediara, pero como hubo acusaciones, dijeron, dolosas, comunicados dolosos que causaron deshonra y descrédito y afectación en su reputación al obispo de Samuel Riz, en la época donde había una situación de guerra muy tensa, dijo que se había afectado la dignidad, el honor y la reputación del obispo de San Cristóbal de las Casas. Y también se ha considerado que la aplicación del examen poligráfico pues es una violación a la dignidad de las personas, porque primero no hay norma jurídica a nivel internacional, ni a nivel en derecho comparado ni en nivel nacional, que obligue y que tenga aceptación científica esta aplicación de estos exámenes. Por lo tanto, su aplicación es ilegal y viola la dignidad de las personas y a su vez la legalidad, intimidad, seguridad de las personas. A ver, permítame. A ver si se escucha. ¿Se escucha la plataforma ya? A ver, alguien me decía que no se estaba escuchando la plataforma. Bueno, y por lo tanto entonces se consideró que este examen poligráfico es violatorio del derecho a la dignidad. No sé si alguien tenga... Bueno, esto es lo que podríamos nosotros mencionar con respecto al derecho a la dignidad, que ya vimos que es un principio, es una escala de valores, es un conjunto de aspectos muy importantes que bueno, no sé. ¿Alguna pregunta? Voy a terminar la sesión por Face, por favor, permítame. Gracias a todos los que me vieron por Face, les mando un saludo.